Iglesia del Señor, les saludo con el deseo de que Él les bendiga grandemente. Y hoy vamos a hablar acerca de algunos consejos que la Biblia nos da ahora que estamos empezando a vivir un nuevo año. Tenemos todavía 11 meses por delante para poder aceptar algunas propuestas que el Señor nos da para vivir mejor. Y así le he puesto como título a este tema: lo que Dios me aconseja para vivir bien o mejor. Ese es el título, lo que Dios me aconseja para vivir bien o mejor. Vamos a tratar algunos puntos, a ver hasta dónde llegamos. En este sentido, vamos a empezar con el punto número 1, que hace una pregunta: ¿en qué pienso cuando estoy solo? Normalmente hay ideas, hay pensamientos en nuestra mente cuando estamos solos. La Biblia nos enseña en el Salmo 77, versículos 4 y 6, que un profeta o sacerdote llamado Asaf da su testimonio de que en una noche no podía dormir, y eso lo llevó a meditar y a reflexionar. Y da su testimonio en el Salmo 77, versículos 4 y 6, en donde él se puso a pensar en Dios al estar solo. Esto es lo que podemos hacer invirtiendo un buen tiempo en la soledad: pensar en Dios, platicar con Dios, pensar cómo es Dios con nosotros, cómo somos nosotros con Dios. En Proverbios 19:21 nos encontramos que el ser humano tiene muchos pensamientos de su corazón, pero la Biblia nos enseña que solo el consejo de Dios permanece. Por eso es mejor que le digamos a Dios que Él apruebe nuestras decisiones o modifique esas decisiones que hemos hecho como planes. Porque normalmente a solas hacemos planes para nuestra vida. Por eso es muy importante pedir la dirección de Dios para que apruebe o corrija esos deseos y planes. Por otro lado, en Proverbios 23:7 nos aclara que somos lo que pensamos. Por lo cual, dice la Biblia, cuál es su pensamiento, es su corazón, y así es Él. Otras versiones nos dicen que son los pensamientos como un pelo en la garganta. Esa idea nos da a conocer qué tan honestos somos en nuestros planes, qué tan malintencionados somos en nuestros planes. O sea que nos muestra lo que realmente somos en el interior de nuestro ser. A solas, tomemos en cuenta a Dios en nuestros pensamientos y meditaciones, según Proverbios 16:9. Y por otro lado, en varios versículos del Nuevo Testamento, Marcos 1:35, Lucas 5:16 y otros, encontramos como ejemplo a seguir de este aislamiento a nuestro Salvador, ya que los evangelistas nos los muestran que se apartaba para orar a solas. Es un ejemplo que debemos aprender cuando estamos a solas, tomar en cuenta a Dios en nuestro pensamiento. Por eso la pregunta es: ¿en qué pienso cuando estoy solo? De hecho, no estoy solo, sino estoy con Dios. El siguiente punto es: ¿cuido mi lengua al estar con mis amigos? En Proverbios 12:18 nos menciona que hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esto es saber usar el cerebro para transmitirlo por medio de la lengua. Es así porque sus pensamientos son limpios y dan sanidad, estos últimos. En cambio, los del golpe de espada
hieren con sus palabras. Como cristianos, su lengua denuncia qué tipo de persona es, falso o verdadero. La lengua es muerte o es vida, es veneno o es medicina, según se use o según lo usemos. En Proverbios 15:4 encontramos que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, o sea que daña a nuestro ser hasta el espíritu mismo. Por eso decimos que la lengua sana saciará lo que diga, porque una de las cosas que hace es dar a conocer para dar consuelo, y de esta manera somos testigos de Cristo al dar consuelo. Estamos usando bien nuestro pensamiento y nuestra lengua en medio de las personas que nos movemos. En 2 de Timoteo 2:16 nos indica que evitemos profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Son palabrerías vacías y mundanas, las cuales hunden en la maldad al que las practica. Lo mismo nos dice en Efesios 4:29, quien nos comunica que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Son palabras obscenas que nos hacen ver mal en la sociedad, tan solo como personas, y no dignificamos al Señor Jesús al usar mal nuestra lengua. Por eso la pregunta es, ¿cuido mi lengua al estar con mis amigos o en grupos ajenos? Usted tiene la palabra, porque cada uno se reúne con sus determinados grupos. El tercer punto, lo que la Biblia me aconseja sobre el temperamento al estar enojado. Al enojarme, debo controlar mi carácter y temperamento, ya que ambos van de la mano. De no ser así, la Biblia toma en cuenta este asunto en Proverbios 19:19, que el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. O sea que el que mucho se enoja, recibe su merecido. El ser iracundo causa daño a sí mismo, y al ser más iracundo, carga más problema a su vida. Por eso en Proverbios 27:4 encontramos que cruel es la ira e impetuoso el furor. O sea que es un enojo destructivo que nos causa grandes daños. Según la Biblia, en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin se sosiega. El necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio sabe refrenarlos, porque sabe reflexionar antes que actuar, y así domina sus impulsos. Este fue el motivo por el cual en Hechos 24:25, Félix, siendo autoridad, se espantó cuando el apóstol Pablo habló sobre la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Creo que le faltaban estas tres cosas, entre ellas básicamente el dominio propio, porque el dominio propio y el juicio venidero están relacionados. Por eso la Biblia menciona en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Esto es tener juicio centrado. Efesios 4:26 nos indica que controlando nuestro enojo, nuestra ira, nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no me dure esta ira, porque me va a causar daño. Entonces, eso es lo que me aconseja la Biblia, que tenga dominio propio sobre mi temperamento, sobre este asunto del enojo, porque de lo contrario, esto me va a causar serios problemas. Un punto más es, en grupo, ¿cómo es mi comportamiento?
En uno vimos la lengua, ahora mi comportamiento. Si soy cristiano, en muchos grupos cristianos, lo más seguro es que mi comportamiento sea moderado y correcto. Pero al estar en grupos no cristianos, ¿cómo es mi comportamiento? El apóstol Pedro, conociendo al ser humano, comunica lo siguiente en 1 de Pedro 2:11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar nuestras buenas obras, el apóstol Pedro nos recuerda que estamos de paso por este mundo, y es lo que debemos hacer. Por eso debemos luchar contra nuestros deseos humanos. Si así lo hacemos, nuestro comportamiento entre los cristianos y entre los no cristianos será correcta. No habrá diferencia, y sí lo notarán los no cristianos. En Filipenses 1:27 nos menciona que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, y habla en donde quiera que estemos. En 1 Tesalonicenses 4:1, al igual que el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo ruega e invita que lo que aprendieron de él deban conducirse como él, para agradar a Dios y así abundar más y más en ser ejemplo para Cristo o de Cristo. Esto es crecer espiritualmente. Hemos dado un paso más adelante si así lo hacemos en este año. Para lograr el buen comportamiento como algo normal, Proverbios 18:15 nos dice que el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia, o sea, el conocimiento espiritual. Esto implica tener disposición para ser mejor, disponer de firmeza en el corazón para adquirir conocimiento que lo hagan más prudente y sensato. No debo perder de vista a quien represento, solo o acompañado, en grupos cristianos y en grupos no cristianos. Donde quiera que yo vaya, tengo una representación dada por el Señor Jesucristo. Un punto más sería, ¿cómo son mis emociones en los problemas? Indudablemente que todos los seres humanos en todas las edades tenemos problemas de diferentes tipos, y de esto no estamos exentos los cristianos. En la medida que mejor relación tengamos con Dios, más seguridad y más fortaleza habrá en nosotros. Es básico estar bien nutridos en nuestro espíritu para que los golpes de los problemas no nos causen grandes daños, y solo estando en medio de ellos nos damos cuenta de cómo son nuestras emociones. Para eso nos sirven los problemas, para que salga a flote la realidad de nuestros problemas. Podemos hablar de emociones controladas por el Espíritu Santo y el grado de fe que hay en nosotros. Los problemas son adversidades que nos pueden hacer madurar emocionalmente o disminuir nuestra autoestima. La Biblia nos muestra testimonios y consejos para el manejo de emociones en los momentos problemáticos. Otra vez volvemos a Asaf. Como hijo de Dios, nos aconseja respecto a Dios en el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás. Este es el consejo que Dios le da a Asaf. Dios nos ofrece entonces que clamemos a Él en nuestro día de aflicción para fortalecernos y le glorifiquemos. Esta es una promesa para todos sus hijos. Es puerta de refugio que Dios nos ofrece en estos casos.
Los grandes problemas nos desestabilizan, nos sacan de quicio, mentalmente nos descontrolan y muchas veces no sabemos qué hacer ni a quién acudir porque desconocemos cómo solucionar el problema. Así que nos enfrentamos, en síntesis, en desconcierto emocional. Por eso es bueno que conocer la palabra de Dios, y por eso el Salmo 46:1 afirma que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Indudablemente que es nuestra ayuda en momentos de angustia. Es nuestro único poderoso refugio que nos brinda ayuda en tiempos de aflicción. Ese es el consejo que Dios nos da para ir a encontrar buenas soluciones a nuestros problemas. En el Salmo 9:12, en la segunda parte, encontramos que David nos menciona lo que Dios nos dice. No se olvidó del clamor de los afligidos. Es el pensamiento del escritor. Cuando sus fieles hijos le piden ayuda por estar necesitados, nos brinda su ayuda porque toma en cuenta nuestros lamentos. Por eso en el Salmo 94:12 y 13 nos enseña que es bienaventurado el hombre a quien corrige e instruye, ya que lo hace descansar en los días de aflicción. Esto es una promesa de Dios. Esto es para tranquilidad en los días de infortunio, o sea, en los días malos. Cuando ya haya pasado este tiempo de angustia, las emociones se estabilizan y podemos afirmar como el salmista David en el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Al hablar de clamor, nos quiere decir que quien pidió abrió su corazón y su mente a Dios y fue a él como se sentía. Dios lo comprendió y lo fortaleció. Al vivir en momentos de desconcierto, a veces decimos cosas que no comprendemos y terminamos, cuando Dios nos da la solución, y decir: perdóname porque perdí el quicio, perdí el juicio. En todo esto, bajo el cuidado de Dios, podemos aceptar lo que el Señor Jesucristo dijo a Pedro en Lucas 22:31 y 32: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo le dice a Pedro esta advertencia, que varios de sus amigos o discípulos o condiscípulos van a ser zarandeados, pero a Pedro le dice que no falte su fe para el momento difícil de la prueba. Habla de ser sacudido, es agitarlo con mucha fuerza. Son pruebas muy duras. Por eso el Señor Jesucristo dio permiso a Satanás para estas pruebas. Sin el permiso no es tocado el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, veamos esto, no le ofreció que no tendría pruebas. Lo iba a fortalecer en la prueba, pero no le iba a quitar la prueba. Era poner a prueba su fe, y así nos pone a prueba nuestra fe a cada uno. Y pasando la prueba se tiene la experiencia y autoridad para ayudar y consolar a otros. Gracias al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que ruegan al Padre por cada uno de sus hijos, interceden por cada uno de nosotros. Si queremos tener calma o tranquilidad, vamos a dejar que Dios, o sea el Señor Jesucristo, moldee o afine nuestras emociones para casos difíciles. No perdamos de vista que debemos depender de Dios para tener control en nuestras emociones y en nuestros problemas. El último punto: en tiempos de éxito, ¿cómo está mi ego? O sea, ¿cómo está mi yo? Tenemos muchos casos en que el éxito personal nos ciega
y creemos que por nuestra capacidad personal podemos lograr todo. Pensamos que somos muy inteligentes y eso nos hace soberbios y prepotentes. En términos populares, nos mareamos al subirnos a un tabique. Algunos pasajes de la Biblia nos orientan en estos casos por así seguir lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, en Lucas 12, 16 al 21, habla del hombre que prosperó abundantemente, solo que no tomó en cuenta a Dios, solo pensó en la prosperidad para estar bien en esta vida pasajera, no pensó en la vida futura. No lo reprendió en esta palabra por ser rico, sino que lo tomó en cuenta porque olvidó a Dios en sus planes. Eso es lo que no debemos hacer, olvidar a Dios en sus planes. Cada vez que el Señor nos dé prosperidad, hay que decirle al Señor: gracias por la prosperidad que me das. En Jeremías 49, 16, a la nación de Edom, Dios le dijo: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes las alturas del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Esto es producto de la opinión de sí mismo. A este país su propio corazón jactancioso lo engañó, lo que nos puede suceder a nosotros. La riqueza, la prosperidad nos ciega y nos volvemos necios. Por esto Dios lo iba a humillar, y esto puede hacer con nosotros, humillarnos. Así sucede a los que tienen un corazón orgulloso. Isaías 2, 11 y 17, en ambos textos nos menciona el mismo resultado. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. La altivez se ve en los ojos de la persona soberbia, y en sus palabras se ve su arrogancia o altanería. Dios nos advierte en Proverbios 16, 18 que el quebrantamiento y la caída son producto de la soberbia y la altivez del espíritu. Esto nos habla que el orgullo trae destrucción y la altanería trae fracaso, lo que significa ruina, deshonra e infortunio. Dios no aborrece la abundancia. Tan es así que en Proverbios 22:4 menciona: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esta es la recompensa que Dios da a los que practican la humildad y viven bajo el temor de Dios, o sea, dar reverencia a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12:3 advierte que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que se piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno en la vida. Esto es ser moderado sobre el concepto de sí mismo. Esto está ligado a la fe dada por Dios. Por lo tanto, sometamos nuestro ego, dejemos que Dios lo controle. Por eso el consejo de Proverbios 3, 5 y 7 nos dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el consejo que Dios nos da. Son 6 consejos que encontramos
que podemos practicar durante el año. Los repito rápidamente. En tiempos de éxito, ¿cómo está mi yo? El que sigue es cómo son mis emociones en los problemas. El que sigue es en grupo, cómo es mi comportamiento. A continuación, cuido mi lengua al estar con mis amigos. Y finalmente, ¿en qué pienso? Bueno, ¿en qué pienso cuando estoy solo? Y finalmente, lo que la Biblia me aconseja sobre mi temperamento al estar enojado. Creo que son 6 consejos que Dios nos da para este año. Ojalá y les pueda ayudar a cada uno, o nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, y ser mejores. Eso es como un curso que Dios nos da para tener una vida mejor, para poder vivir mejor. ¿Le interesa vivir mejor? Pues hágale caso al Señor. Vamos a hacerle caso al Señor para que Él mejore nuestras vidas y tengamos una mejor calidad de vida, una mejor fe, o más firmeza en la vida, para estar confiados en Él, sabiendo que Él va a proteger nuestras vidas. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.